Muy bien. Muy bien, hermanos. Es lindo verlos un domingo más en la casa del Señor, cuando nos reunimos para adorarle, para cantar himnos juntos, para confesar nuestros pecados y para exponernos a la palabra del Señor predicada. Así que una vez más, es un gozo estar acá con ustedes juntos en Cristo. Y les voy a invitar a que puedan abrir sus Biblias en el capítulo 8 del libro de Romanos. La última vez que estuve por acá, voy a predicar de los versículos del 1 al 4. Vamos a continuar desde allí, unos versículos más adelante. Así que les voy a pedir que abran sus Biblias. Para que juntos leamos hasta el versículo 9. Vamos a leer hasta el 9 hoy. Dice la palabra del Señor: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Oramos. Bendito Dios y Padre Celestial, te damos las gracias, Señor, el privilegio que tenemos, Señor, en esta tarde para acercarnos a ti, Señor, siendo tu pueblo redimido, reunido en nombre de tu Hijo, expectante, Señor, de lo que tú puedas obrar en medio nuestro a través de tu palabra. Y te damos gracias, Señor, por este privilegio y porque te pedimos, Señor, también que obres en nuestros corazones por medio de tu Espíritu para transformar nuestras vidas, Señor, y que abra nuestras mentes, Señor, para entender tu palabra. Te damos las gracias y oramos, orando de todo esto en el nombre de Jesucristo. Amén. Muy bien, hermanos. Así que vamos a hacer un breve repaso de lo último que estuvimos viendo en la carta a los romanos. ¿Se acuerdan? La gran proclamación de la realidad de que para el creyente, para aquellos que están en Cristo, como Pablo dice en el verso 1, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Esto es lo que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y la idea es que toda persona que se encuentra en Cristo ha sido librado de la condenación. ¿Se acuerdan del hecho de estar bajo la ira de Dios, acá y ahora, y el hecho de ser tratados como inocentes delante del tribunal en aquel día del juicio final? Así que, de todas formas, ahora y para la eternidad, esta declaración que Dios hace sobre el pecador cuando confía en Cristo, poniendo su justicia perfecta a nuestra cuenta, llevando nuestros pecados sobre Cristo y declarándonos a nosotros mismos inocentes por los méritos de su propio Hijo. Es una maravillosa proclamación del Evangelio. Hemos visto que tiene que ver con la doctrina de la justificación que Pablo ha venido enseñando a lo largo de la carta a los romanos también. Pero para seguir un poquito adelante, enseguida que el verso 1, perdón, está diciendo: no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. El resto del versículo dice: los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y para que vean allí también el verso número 4, donde dice: para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Verdad? Y la segunda parte del verso 1 no se encontraba en los primeros manuscritos, por eso no se desarrolla mucho en esta primera parte, pero como vuelve a retomar el tema, lo que muchos comentaristas dicen es que en realidad es una repetición de lo que dice en el versículo número 4. Así que la idea continúa allí. Ahora, es interesante notar algo, que lo que básicamente Pablo está diciendo, que aquellos que están en Cristo son los que viven en el Espíritu. Que aquellos que están en Cristo son los que viven en el Espíritu. Y es bueno aclarar esto porque yo creo que algunos de ustedes han escuchado alguna vez la idea del cristiano carnal, ¿verdad? La idea de
que algunos cristianos, siendo creyentes verdaderos, hay algunos momentos en su vida que viven en carnalidad, ¿verdad? Y que otros creyentes, que son más espirituales que estos carnales, viven en el espíritu, o su forma de vivir. Creo que muchos nos hemos encontrado y escuchado esa idea. Sin embargo, la Biblia no está enseñando tal cosa. No se puede apoyar esa idea en las Escrituras porque, para empezar, lo que Pablo está diciendo acá es que el cristiano vive y está ¿en dónde? En el espíritu. Y el incrédulo está en la carne. Entonces, esa idea de, bueno, hay personas que dentro del cristianismo que viven de forma carnal y otros que viven de forma espiritual, no es lo que Pablo está tratando acá. Así que aclarando esa idea, podemos entender cada vez que Pablo va a mencionar a aquellos que están en la carne, a quién se está refiriendo, y cada vez que menciona a aquellos que están en el espíritu, a quién se está refiriendo. En otras palabras, hermanos, el cristiano es espiritual, como dijimos, y el incrédulo es carnal. Uno está en el espíritu y el otro está en la carne. Y esto es bien importante porque en el mundo solamente hay dos tipos de personas. Y estos son los cristianos que están en el espíritu y los incrédulos que están en la carne. Esos son los dos diferentes tipos de personas que podemos encontrar en cualquier parte a donde vayamos, los que están en la carne y los que están en el espíritu. Ahora, la diferencia no es si es rico o pobre, no es si es sabio o es ignorante, no es si es un ateo o un religioso. La diferencia está si se encuentra en la carne o si se encuentra en el espíritu. Pero para poder entender un poquito más, vamos a decir entonces qué es lo que significa ser de la carne o estar en la carne. La palabra que aparece allí en el texto es sarx, que se refiere a la naturaleza corrompida y caída desde Adán. ¿Recuerdan que hemos visto eso? Toda persona que nace con esa naturaleza corrompida que nosotros heredamos de nuestros primeros padres. Nadie puede escapar de esa condición caída. Y cada vez que Pablo está mencionando acá el hecho de la carne, se está refiriendo principalmente a esa naturaleza corrompida por el pecado que predomina en los deseos del hombre, ¿verdad? Así que toda persona, hermanos, en su estado natural, después de la caída, piensa conforme a la propia naturaleza corrompida que tiene. Ahora, el verbo que aparece acá no está hablando de que en algunas ocasiones tiene pensamientos carnales, ¿verdad? O esporádicamente tiene pensamientos carnales, sino que más bien habla de una mentalidad puesta en la carne constantemente y todo el tiempo. Es una inclinación constante que tiene hacia los deseos de la carne y no es ocasional. Es decir, esta es la manera en la que se caracteriza. Como vive en la carne, es una característica de su propia vida. Así que es bueno aclarar también algo: pensar en las cosas de la carne no significa pensar únicamente en aquello que es pecado, ¿verdad? Significa que uno mira toda la vida, e incluso la muerte, desde una perspectiva terrenal. Piensen en esas cosas: el éxito, el dinero, el placer, la seguridad, la familia. Hermanos, el trabajo se convierte en el centro de la vida de un individuo y todas estas cosas tienen que ver con esa mentalidad puesta en la carne. Ahora uno puede decir, pero esas cosas no son malas en sí mismas. Es decir, ¿qué tiene de malo el hecho de trabajar? Nosotros hablamos de que muchos hemos pensado, tengo un familiar que dice, el trabajo debe ser una maldición. Nosotros decimos, el trabajo no es una maldición. Los que estamos malditos somos nosotros. Lo que está maldita es la creación, pero el trabajo no lo es. Dios había dado trabajo al hombre en el jardín, así que no hay problema con el trabajo. No hay nada malo en eso. No es un acto carnal el hecho de tener que trabajar. La familia no lo es. Por supuesto que la familia no lo es. Entonces, hermanos, tener una carrera y querer recibirse en algún asunto profesional en la vida, tampoco lo es, ¿verdad? Pero ¿qué significa entonces? El problema con estas cosas es que el que está en la carne piensa en todo ello y deja a Dios fuera de todos sus planes. Él no está teniendo en cuenta a Dios en todo lo que quiere hacer. ¿Por qué? Porque vive para sí mismo.
Él es su propio Dios. Su mentalidad está puesta en la carne y no es el problema lo que persigue, sino que el propósito con el cual persigue todas estas cosas. Entonces, podemos ver cuál es la diferencia y en el texto, a lo largo de estos versículos, podemos ver algo con claridad. Pablo siempre va a ir haciendo un contraste entre los que están en el espíritu y entre los que están en la carne. Va a decir cosas de uno y cosas del otro. Entonces, con respecto a lo que acabamos de decir, que la mente puesta en la carne, los que están en la carne, piensan en las cosas de la carne, y vimos que no siempre significa actos pecaminosos, sino simplemente tener una forma de vida en donde Dios no está en medio de todo eso. La gran diferencia con los que están en Cristo, que vienen a ser los que están en el Espíritu, los que ya vimos que fueron declarados justos por los méritos de Cristo, que están unidos a Cristo y que están participando de la vida del Espíritu en Cristo. La gran diferencia es que nosotros como cristianos ahora no nos estamos preocupando por tener un plan por el cual vivir. El cristiano ha entendido algo, y si están de acuerdo conmigo, el hecho de que es Dios que tiene un plan para nuestra vida y que ese plan es para su gloria y no para la nuestra. Esa es la gran diferencia. Nosotros trabajamos, nosotros tenemos nuestras propias familias, muchos de nosotros, a lo mejor, no quiero decir mucho porque yo no estoy haciendo una carrera, pero algunos de ustedes pueden estar haciendo alguna carrera profesional y no hay nada malo en ello. El asunto acá es que nosotros hemos entendido que eso no es el propósito principal de nuestras vidas. Dios lo es. Entonces, mientras que el que está en la carne dice, la vida gira en torno a lo que yo quiero, a lo que yo decido, porque yo soy mi propio Dios. Sin embargo, aquel que está en el espíritu, el cristiano, dice, la vida no gira en torno a mí. Yo no soy el más importante acá. El que importa acá es Él. El que importa acá es Él. Hay una gran diferencia. Ahora, nosotros, hermanos, tenemos nuestra mente, pensamos en las cosas del espíritu porque estamos en el espíritu. Ahora, la pregunta que nosotros nos hacemos no es ¿qué voy a hacer con mi vida? Como muchos se preguntan hasta el día de hoy. No han encontrado un rumbo y una dirección y la pregunta es ¿qué voy a hacer con mi vida? No, la pregunta que nosotros nos hacemos es ¿cómo puedo yo con mi trabajo glorificar a Dios? ¿Cómo puedo yo con mi familia honrar a Dios? ¿Cómo puedo con los recursos que tengo servir al Señor? ¿Ven? Entonces nos hacemos ese tipo de pregunta en donde nosotros nos interesa algo. ¿Cómo es que nosotros con nuestra vida, con todo lo que somos y con todo lo que tenemos, podemos vivir para Dios? Esa es una mentalidad que no está en la carne, está en el espíritu. Podemos pensar en esas cosas. Ahora, creo que han escuchado el hecho de tener una cosmovisión cristiana, ¿va? O la idea principal con respecto a esto es que toda nuestra forma de vivir gira en torno a lo que nosotros entendemos que la Biblia enseña, que Dios nos enseña por medio de su palabra. Tenemos una cosmovisión bíblica o cosmovisión cristiana. Nuestra manera de entender las cosas, la vida y el propósito de cada cosa, y nuestra manera de entender inclusive la muerte, ¿viene de dónde? De lo que Dios nos ha revelado por medio de su palabra. Eso es diferente, hermano. Entonces, podemos aclarar algo también que nos va a ayudar a no irnos a ningún extremo. No significa que una persona que está en el espíritu, es decir, un cristiano, nunca más tenga un comportamiento en su vida que se identifique más con aquellos que viven en la carne en vez de lo que están en el espíritu. Es decir, no significa que un cristiano nunca más va a tener un comportamiento que uno diga, pero ese comportamiento es de una persona que está en la carne. No. Hemos tenido varios ejemplos en donde uno se cuestiona si por la forma de vivir de un individuo que profesa fe en Cristo, ¿será que es un creyente verdadero? Inclusive mirando hacia nosotros mismos. Un comportamiento en donde uno piensa, bueno, pero ¿será que soy verdadero cristiano?
¿o no? Porque hay muchas cosas que no van no caminan de la mano con la realidad de nuestra vida en el Espíritu. Sin embargo, hermanos, el hecho de que Pablo está diciendo que el cristiano vive en el Espíritu no significa que nunca más va a tener una conducta así. Significa cómo el cristiano ve la vida a través de una cosmovisión cristiana, es decir, a través de lo que Dios revela en su palabra. Del mismo modo, tampoco significa que aquellos que están en la carne, es decir, los inconversos, no pueden en ningún momento llegar a hacer una buena obra o una buena acción, ¿verdad? No significa eso. Las personas que viven según la carne pueden hacer cosas que moralmente estén bien. Pueden amar a su familia, pueden ayudar a alguien, pueden actuar con generosidad, eso lo pueden hacer. La diferencia es que no son actos aislados, sino que es cómo está su vida orientada y gobernada por el Espíritu. El cristiano vive según el Espíritu aunque todavía peque, y el incrédulo vive según la carne aunque ocasionalmente él pueda hacer alguna buena obra. Y quiero leer también un versículo donde Pablo contrasta estas dos ideas. Por ejemplo, en la carta a los Filipenses, Pablo va a decir: porque por ahí andan muchos de los cuales les dije muchas veces, y ahora les vuelvo a decir, aún con lágrimas, que estos son enemigos de la cruz, el fin de los cuales será perdición, y cuyo Dios es el vientre, y cuya gloria es su vergüenza, que solamente piensan en lo terrenal. Una mente puesta en ¿dónde? En la carne. Pero ahora él habla de cristianos. Y mira lo que dice en el versículo número 20. Dice: mas nuestra ciudadanía, ¿dónde está? Está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Esta es otra manera de entender lo que Pablo viene diciendo. Es decir, mientras que el fin de ellos es la perdición, y mientras que están pensando todas esas cosas que vienen de una mente carnal, que es una mente que está en la carne, sin embargo el creyente tiene una mentalidad que lo lleva a mirar ¿qué cosas? Las cosas de arriba. Pero no solamente tiene una mentalidad que lo lleva a mirar las cosas de arriba, Pablo también está diciendo que está esperando a algo, y más que a algo, a alguien. Piensen, y mientras que reflexionaba en este versículo, quería pensar en mí cuando entendía que no era cristiano. Y me preguntaba en ese entonces qué era lo que yo esperaba. ¿Qué era lo que yo esperaba mientras que mi mente estaba puesta en la carne? ¿Saben qué? Absolutamente nada. No esperaba absolutamente nada. ¿Por qué? Porque no tenía esperanza de nada. Estaba, como dice la Escritura, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Yo no tenía nada que esperar más que la condenación, pero ni siquiera lo sabía. Ahora el cristiano, el que está en el Espíritu, tiene su mente en el Espíritu, ¿qué dice? ¿Espera a quién? Al Salvador Jesucristo. Es una gran diferencia, hermano. Mientras que el incrédulo no sabe por qué está viviendo, no sabe lo que tiene que esperar y no está esperando absolutamente nada, el cristiano está esperando a su Señor. Que el Señor regrese. Los cristianos del Antiguo Testamento, ¿qué hacían? Esperaban que el Mesías viniera. Nosotros estamos esperando que el Mesías, que ya vino, regrese a buscar a su pueblo. Nosotros tenemos a alguien que estamos esperando. Ahora, para ir avanzando, queremos ver también acá en el versículo 6, dice: porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y es paz. La pregunta que podemos hacernos es: ¿por qué los que son de la carne entonces piensan en las cosas de la carne? Y la verdad que el tono de la melodía que Pablo está haciendo sonar acá es una melodía triste. Y posiblemente que él también, como leímos en otro versículo recién, estuviera con lágrimas en los ojos al pronunciar estas palabras, porque, hermano, él está volviendo a repetir, pero profundizando un poco más con aquellas realidades que ya ha dicho sobre el pecador en los capítulos 1, 2 y 3 de la carta a los romanos. Entonces va a volver a repetir algunas cosas, pero va a ir un poco más a fondo con otras. Y la verdad es que al traer esta realidad a su mente, sabemos que el rostro de Pablo o el corazón de Pablo no está contento al pronunciar estas verdades, a pronunciar cuál es la realidad de las personas que están
todavía en la carne. Así que él va a decir, porque el ocuparse de la carne es muerte. Yo por lo general leo la versión Reina Valera y debo admitir que Casidoro de Reina y Cimprano de Varela, perdón, se quedaron cortos con la traducción acá. Porque lo que dice acá, porque el ocuparse de la carne es muerte, no es la mejor traducción del texto. He leído que la traducción de la Nueva Biblia de las Américas, por ejemplo, expresa esta idea con mayor precisión que Reina Valera. Dice, porque la mente puesta en la carne es muerte. Eso nos aclara un poco más lo que Pablo está queriendo decir en el versículo número 6, porque la mente puesta en la carne es muerte. Además, lo que Pablo está diciendo es la razón por la que los que están en la carne piensan en las cosas de la carne es porque están muertos en sus delitos y pecados y no hay forma de que puedan pensar de otra manera porque han caído. Han caído. Hermanos, no es que el que está en la carne se está dirigiendo hacia la muerte, eso es cierto. No es que va a llegar finalmente a ser condenado, eso también es cierto, pero Pablo no está diciendo eso. Pablo lo que está diciendo es la razón por la que vive de esa manera, la razón por la que entiende toda su vida como a él le parece, según lo que él piensa, es porque está muerto en sus delitos y pecados. Está muerto en sus delitos y pecados. Él por supuesto que vive, respira y piensa, pero ¿saben qué, hermanos? Ese hombre, esa mujer, está separada de Dios, quien es la fuente de toda vida. Y está muerto. En ese sentido, está muerto. Ha sido separado de la fuente de la verdadera vida y está muerto. Y pertenece a esa esfera donde el hombre se encuentra como lo que decíamos recién. ¿Cómo? Pablo dice en la carta de Efesios, muerto en sus delitos y pecados, y en la esfera que se mueve es en esa esfera donde la muerte está reinando. ¿Se acuerdan del reinado de la muerte? Vimos en el capítulo 6 sobre esa realidad. Pero es lógico y no podemos esperar que tenga otro tipo de pensamiento y otra forma de vivir. ¿Por qué? Porque no conoce a su Dios. No conoce a su Dios porque está separado de su Dios. Ahora, en contraste a esto, Pablo va a hablar de la mentalidad del Espíritu, y con respecto a la mentalidad del Espíritu dice, pero el ocuparse del Espíritu es vida y es paz. Hermano, la idea es la misma, pero en sentido contrario. Es decir, mientras que el ocuparse de la carne es muerte, ¿verdad? Es decir, es alguien que está bajo el gobierno de la muerte y se mueve en esa esfera, la mentalidad del Espíritu es vida y es paz. Hermano, en el presente se encuentra en estado de vida eterna y paz con Dios. El cristiano, o sea, cada uno de ustedes, si están en Cristo en esta tarde, se encuentra en un estado de vida y de paz con Dios. Es decir, cuando nosotros ponemos nuestra fe y nuestra esperanza en Cristo, y quiero que piensen en la vida eterna tal y como las Escrituras enseñan sobre la vida eterna. A lo mejor muchos tienen un concepto de la vida eterna en ese momento donde uno pasa a la presencia de Dios y va a estar en la eternidad allí con los ángeles adorando al Señor. Esa es la eternidad ciertamente, pero no podemos olvidar que Jesucristo dijo algo muy importante sobre la vida eterna. ¿Qué dijo? La vida eterna es esta, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. ¿A qué se refería? Que la vida eterna no comienza allá, comienza acá. La vida eterna no comienza allá, comienza acá y ahora. ¿Y saben qué? Todos aquellos que están en Cristo ya están participando de esa vida que es eterna, que es solamente en Cristo. Así que Pablo dice, la mente de aquellos que están en el Espíritu están disfrutando acá y ahora y participando de la vida. Y otra cosa, él dice, es vida, vimos eso, y es paz. ¿A qué se refiere? Bueno, primordialmente a lo que Pablo dice en la carta a los Romanos en el capítulo 5.
Dice, justificados pues por la fe, ¿y qué tenemos? Paz para con Dios, ¿por medio de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Entonces está disfrutando de su vida, de la vida eterna, y está disfrutando del hecho de haber sido reconciliado con Dios por la muerte del Hijo de Dios en la cruz, por haber confiado en Él, está disfrutando de esa paz, ¿verdad? Pero al mismo tiempo está disfrutando de la paz de Dios. Es decir, disfruta de la paz con Dios al ser reconciliado con Él y disfruta de la paz de Dios, que es la que dice que sobrepasa, ¿qué cosa? Todo entendimiento. Sobrepasa todo entendimiento. Hermanos, nosotros vemos la vida con la mentalidad del espíritu, vemos la vida con otro lente. Perdón que voy a tomar un poquito de agua, pero... con el lente de la palabra de Dios, como decíamos hoy, y vemos la vida como Dios la ve. Ahora miren, es muy diferente para nosotros. El ojo de nuestra fe puede contemplar a Dios como la fuente de toda vida y a Cristo como el príncipe de paz. Hermanos, que vino a salvar a su criatura, a reconciliar a su criatura con su creador. Así que, ¿por qué puede vivir así un cristiano? ¿Por qué puede vivir así un cristiano? Porque él sabe que en medio de un mundo, y en el medio del mundo en el que vivimos, hay una realidad. A pesar del caos que podemos ver alrededor nuestro, Dios permanece sentado en su trono, gobernando con absoluto poder y con perfecta sabiduría. Él puede estar en paz. Tiene razones para estar en paz. ¿Por qué? Porque fue reconciliado con su Dios. Porque tiene vida eterna y porque sabe que cuando mira a los cielos, como se nos ordena una y otra vez a sacar nuestra mirada de lo terrenal y ponerla en las alturas, cuando mira a los cielos, hay un hombre ahí glorificado, reinando con poder y gloria. Nosotros pertenecemos al reino de ¿qué? De los cielos. Esa es la realidad. Por eso el cristiano puede ver la vida de esa forma. Ahora bien, en el verso número 7, si el versículo 6 era oscuro y triste, estas son las mismas tinieblas, porque mira lo que Pablo va a decir. La mente puesta en la carne es enemiga de Dios. La mente puesta en la carne es enemiga de Dios. Y esto es algo lo que vamos a pensar por algunos minutos. Hace unos segundos no solamente dijo, está muerta, eso es cierto y lo vimos, ahora agrega algo que es mucho peor y dice, está enemistada con Dios. Está enemistada con Dios. Muy similar a la palabra que Pablo habla en la carta a los Gálatas, en el capítulo 5, versos 16 y 17, dice, porque el deseo de la carne, ¿ves que dice? Es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Hay una rivalidad, no es simplemente una forma distinta de entender las cosas, sino que hay una oposición de un lado contra el otro. Hermanos, el versículo también señala dos cosas bien interesantes. Dice, no se sujetan a la ley de Dios. La mente puesta en la carne no quiere someterse al gobierno de Dios. No quiere someterse al gobierno de Dios. Ustedes saben lo que dice el necio en su corazón. No hay Dios. Spurgeon dice sobre este versículo, dice, bueno, ese versículo está mal traducido. Porque lo que en realidad está pensando ese hombre no es que no hay Dios. Él sabe que Dios existe. Lo que él está diciendo es que él desearía más bien que Dios no existiera. Él desearía más bien que Dios no existiera porque no está dispuesto a someterse bajo su señorío. Así que prefiero, dice el necio, que Dios no exista. Pero por más que él desee que Dios no exista, ¿saben qué? Dios existe. Ahora, lo otro que Pablo sigue diciendo en el verso número 7 dice, no puede sujetarse. ¿Recuerda? No quiere someterse a su señorío. Ahora no puede sujetarse a la ley de Dios. Y esto nos habla de algo bien importante. Hablamos acá
de un hecho en donde el ser humano tiene una incapacidad moral. Tiene una incapacidad moral. Vamos a ver por qué no puede sujetarse. Porque no solamente no quiere, sino que no puede. Hay una ilustración que encontramos también en la Escritura, una historia conocida para ustedes, lo que han leído alguna vez del Antiguo Testamento. Si ustedes recuerdan a los hermanos de José, recuerdan que el padre tenía cierto favoritismo sobre su hijo menor y le tejió unas túnicas muy lindas de colores. Y José estaba teniendo unos sueños extraños que estaba contando a sus hermanos, y entre una cosa y otra, lo que había crecido en el corazón de sus hermanos era un aborrecimiento grande y celo y envidia y todo tipo de esos sentimientos en el corazón de sus hermanos hacia José. ¿Y qué hacía eso? Dice la Biblia que que los hermanos de José ni siquiera podían hablar con él pacíficamente. ¿Entienden la idea? Ellos no podían hablarle. ¿Pero por qué no podían hablarle? No podían hablar con él porque no querían hablar con él, y no querían hablar con él porque lo odiaban. No podían hablar con él porque no querían, y no querían porque lo aborrecían. Lo que Pablo está diciendo es, hemos visto la miseria del pecado, ¿verdad? Hemos hablado una y otra vez de dónde cayó el ser humano y en el estado y en la condición miserable en la que quedó, ¿sí o no? Lo hemos leído en las confesiones de fe, estamos de acuerdo con la pecaminosidad del pecado, la vergüenza del pecado y todo eso, pero no podemos olvidar que es una corrupción culpable. La corrupción y la miseria del pecado es una corrupción y una miseria culpable, no es inocente. No es inocente. Y lo que Pablo está diciendo es, el hombre que tiene su mente puesta en la carne, que su carne está en enemistad con Dios, no se puede sujetar a la ley de Dios, no quiere sujetarse a la ley de Dios y no quiere hacerlo porque aborrece a Dios. Es enemiga de Dios, no quiere hacerlo, no puede hacerlo, perdón, y no quiere hacerlo porque lo odia. Y son palabras fuertes, porque nosotros podemos pensar en personas muy queridas para nosotros, o algunos compañeros de trabajo quizá, familiares, que ustedes saben bien que ellos no dicen aborrecer a Dios. No son cristianos, pero en su opinión ellos no le odian, no le aborrecen. No son como los ateos que están pronunciados en contra de Dios y ellos dicen a cuatro voces, nosotros no creemos que Dios exista. Pero lo que hay escondido allí atrás, ¿qué es? Un odio hacia ese Dios que sí existe. Nadie puede odiar a alguien así. Pero el simple hecho de querer que Dios no exista es una forma de odio hacia Dios. Ahora, hay maneras y maneras en las que el hombre en su estado natural demuestra ese odio en contra de su creador. Algunos lo gritan a los cuatro vientos y otros simplemente les son indiferentes. Otros simplemente les son indiferentes. Están viviendo en el mundo que Dios creó, respirando el aire que Dios les dio para respirar, tomando los recursos de la creación para ellos mismos, pero están despreciando e ignorando que hay un creador al cual le deben rendir cuentas. Es otra forma de desprecio y de odio hacia Dios. Lo que nos muestra qué es todo lo que implica, o gran parte de lo que implica lo que Pablo está diciendo en el verso número 7, que la mente puesta en la carne es enemiga de Dios. Leía hace un tiempo, hace unos días, perdón, volví a leer un sermón de Spurgeon que él predica solamente sobre el verso número 7. El sermón se basa en la mente puesta en la carne es enemiga de Dios. Y él desarrolla todo un tema ahí. Ahora escuchen lo que él dice. Pecador, dice, ¿por qué estás enemistado con Dios? Dios es el Dios de amor. Él es amable con sus criaturas. Él te mira con su amor de benevolencia. Pues este mismo día su sol ha brillado sobre ti. Hoy has tenido alimento, has tenido vestido, has llegado a la casa de Dios con salud y vigor. ¿Y acaso odias a Dios porque Él te ama? ¿Esa es la razón por la que lo odias? ¿Puedes considerar ahora mismo cuánta misericordia has recibido de sus manos a lo largo de toda su vida? ¿Han tenido una medida tolerable de salud?
Se han recuperado muchas veces de la enfermedad y cuando estaban inclusive al borde de la muerte, el brazo misericordioso de Dios se ha extendido para que tu alma no caiga en la destrucción. ¿Odian a Dios acaso por esto? ¿Le odian porque Él ha salvado su vida por su tierna misericordia? Ahora, ¿odian a Dios por haberlos conservado? ¿O por qué razón están enemistados con Él? Amigo mío, ¿acaso no sabes que Dios ha enviado a su Hijo para colgarlo en un madero para que muriera por los pecados de los pecadores, injusto por los injustos? Y Él va a seguir un poquito más. Dice, ¿por cuáles de estas cosas ustedes odian a Dios? Oh, incredulidad indescriptible, odiar a quien es todo amable, aborrecer al que muestra misericordia constante, desdeñar al que bendice eternamente, escarnecer al bueno y al lleno de gracia, y por sobre todo, odiar al Dios que envió a su Hijo que muriera por el hombre. Él dice, ese pensamiento, hermanos, es lo que encontramos, que la mente puesta en la carne es enemiga de Dios. Espero que pueda mostrar nuestro punto. Es impresionante porque lo que Pablo está señalando es que todo lo que el hombre es, toda persona, en todo momento de su existencia, y desde su primer segundo de vida, y esto realmente nosotros vemos, los niños son, sobre todo, vemos por ejemplo allí, Sara, vemos Tomás, los más chiquitos que uno los mira y realmente han traído ternura a su de gloria. Comentaba con mi esposa, digo, hay un ambiente muy tierno ahí, hay niños de todos colores, de todos tamaños y los más chiquitos, tienen unos días, unos meses, es maravilloso. Y la verdad, sin embargo, cuando Pablo está diciendo que la mente puesta en la carne es enemiga de Dios, desde el momento que ellos han venido al mundo, ya traen una enemistad en contra de su Creador. Y ciertamente, mientras que ahora no la vemos manifestada, cada uno que es padre y ha tenido un niño cerca sabe que no es nada más que cuestión de tiempo para que esa enemistad en contra de su Creador se manifieste. Hermanos, he hablado con algunos padres y le he preguntado, ¿alguna vez le enseñaste a tu hijo a pegarle a su hermano o a querer sacar las cosas de la mano a su padre, que cuando está el reloj colgando que lo quieren arrancar? Dice, no, nunca les enseñé, ¿entendés? Él quiere lo que tenés. Él desea y codicia lo que tenés. Y aunque no entiende y no tiene la fuerza para sacártelo, si tuviera la fuerza lo haría. Y si tuviera que lastimarte, lo haría. Hermanos, no quiero andar mucho sobre la realidad ni tirar abajo la ternura de un niño. Pero la realidad es que la muerte, la mente puesta en la carne, es enemiga de Dios desde el primer momento de su existencia. No hay un solo pelo de un ser humano que no declare que está enemistado con su Creador. No lo hay. Cuando está el hombre en su último momento de vida, en su último suspiro, si no ha conocido a Cristo, su último suspiro va a ser gritando que él odia a su Creador. Es lo que va a hacer. Y después de eso va a morir. Hermanos, recuerdo siempre me gusta escuchar esta voz, la voz de Dios, el Padre del cielo, cuando Él mira a su Hijo y hace esta declaración. Este es mi Hijo amado en el que yo tengo complacencia. ¿Sabe lo que eso significaba? Que ese hombre, Jesucristo, todo lo que Él era, desde el primer momento de su existencia como hombre, hermanos, todo lo que Él era y todo lo que Él hacía era agradable delante de los ojos de su Padre y que el Padre sentía un absoluto gozo y contentamiento con quien era su Hijo. Era impresionante. Ese hombre ahí generaba gozo y alegría en el corazón del Padre cuando el Padre podía pronunciar y gritar desde el cielo como quien está contento con su Hijo porque ha hecho grandes cosas. Dice, este es mi Hijo. A veces hago eso con Dylan. Este es mi Hijo. Este es mi Hijo. ¿Verdad? Hermanos, si aún siendo
nuestros hijos pecadores y teniendo defectos. Sin embargo, nosotros estamos muchas veces contentos con sus logros y lo podemos reconocer públicamente. Sin embargo, Dios tiene un hijo en el cual se complace completa y perfectamente, porque todo lo que Él es y todo lo que Él hace, lo ha hecho, es agradable a los ojos de su Padre. Ahora, en contraste a esto, con respecto a sus criaturas, con respecto a aquellos que están en la carne, Él puede mirar desde el cielo y decir: esa es mi criatura rebelde en el cual no tengo complacencia. No tengo complacencia. No me agrado de Él. No me agrado de Él. Nosotros pensamos muchas veces de que, bueno, hay personas que hacen cosas que realmente son desagradables delante de los ojos de las personas, mucho más delante de los ojos de Dios. Y hay otras que no tanto. Esa es una realidad. Pero miren lo que Pablo va a seguir diciendo. Verso 7, perdón. Leemos todo el verso 7 y arrancamos con el 8. Dice: por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, ¿va? Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. ¿Acaso no es esta la deducción natural de lo que Pablo viene diciendo? Si el hombre en su estado natural, que ha caído y que está enemistado con Dios y que le aborrece, que no quiere sujetarse a su señoría, ¿verdad? Y que no puede hacerlo porque le odia, como hemos visto, ¿cómo es que va a poder de repente agradar a Dios? ¿Cómo es que va a poder de repente agradar a Dios? No hay forma. No hay forma. Mire lo que Pablo dice. El hombre, tal y como lo hemos descrito, no puede agradar a Dios. Mientras que viva de esa forma, no importa lo que él haga, no importa si las acciones que quiere hacer son buenas, no importa la intención que tenga detrás, no hay forma de que pueda agradar a Dios. Porque, hermano, no se trata de lo que él hace o lo que él deja de hacer. Se trata de quién es y que sigue estando en Adán. Y por eso no le puede agradar. Ustedes recuerdan la historia que nos narra en el libro de Génesis sobre Caín y Abel. Los dos trabajando, los dos van a presentar una ofrenda delante de Dios. La Biblia dice que las dos ofrendas eran perfectas, pero que Dios miró con agrado a la ofrenda de Abel, mas no le agradó ni Caín ni su ofrenda. ¿Por qué fue eso? Bueno, el hecho fue que él le agradó la ofrenda de Abel porque Abel era agradable delante de los ojos de Dios, porque Abel creía en Dios. Él tenía fe. Es lo que el libro de Hebreos nos aclara. Fue por la fe. Ahora Caín, a pesar de haber hecho todo eso, de trabajar, de tomar de lo mejor de la tierra, de tomarse la molestia de ir a presentar la ofrenda, como todo buen cristiano, sin embargo, Caín no era agradable delante de Dios porque él no creía en Dios. Hermanos, no hay manera de que las obras de aquellos que no están en Cristo puedan ser agradables delante de los ojos de Dios. Inclusive Isaías dice algo que es un poquito más fuerte que eso. Él dice: cuando una persona está sin Cristo, él no dice sin Cristo, pero es lo que significa. Cuando una persona está en la carne, sin Dios, sus obras de justicia son delante de Dios como un trapo de inmundicia. Es decir, hieden, están putrefactas. No hay forma de que eso pueda agradar absolutamente a nadie. El hombre más perverso y más vil podría decir que eso es desagradable. Cuanto más Dios, que es santo, perfecto. Hermanos, a lo que voy es que si alguien en esta mañana entiende, por alguna razón, que está en la carne y que está enemistado con su Creador, hay algo que es bien importante de comprender.
En este mismo instante, dije mañana, ¿no? Perdón, en esta tarde, perdonen. Algo no andaba bien. En esta tarde, quiero que sepan que este sermón también lo prediqué en la mañana solo jueves. En esta tarde, hermanos, es importante que sepa que estás en peligro porque estás en suelo enemigo. Cualquiera sabe que cuando se encuentra en suelo enemigo, está en peligro. Hermanos, si no le agradás a Dios estando lejos de Él, cuanto menos le vas a agradar a medida que te acerques a Él, entendiendo de que es un Dios santo, un Dios perfecto, un Dios majestuoso. La imperfección que ahora ve de lejos va a ser expuesta cada vez más a medida que te acerques a Él. ¿Entienden esa idea de cuál es el problema de invitar a Cristo a que viva en nuestros corazones? ¿Entienden cuál es el problema? Primero, de hacer que Cristo se acerque a nosotros de todas formas y que more en un corazón como el nuestro, que viene corrompido desde Adán. Imposible. Imposible. Ahora, hermanos, nosotros, el hombre que está en la carne, ya vimos que era enemigo de Dios. Y no hay ninguna forma de que él pueda dejar de ser su enemigo a que ahora pase a ser de la nada su amigo amado. No hay forma de que siendo su enemigo ahora pase de la nada a ser su amigo amado o apreciado. No puedes dejar de ser enemigo de Dios por tu propia cuenta. Eso no se puede hacer. Si entendés que estás en la carne en esta tarde, no podés dejar de ser su enemigo por tu propia cuenta. Hay un solo camino de reconciliación y ese camino es por la cruz del Calvario. Hay solamente un camino de reconciliación y Él pasa por la cruz. El único lugar en donde la criatura rebelde puede hacer un tratado de paz con Dios es allí. El único lugar en donde la criatura rebelde puede levantar su bandera blanca y decirle a Dios que se rinde es en la cruz. No hay otro lugar. Dios no va a aceptar otro lugar en donde negociar con su enemigo. Ha dado un lugar en donde se puede hacer una tregua de paz, donde podemos pasar de ser sus enemigos a ser no solamente sus amigos, sino sus propios hijos y parte de su pueblo, y este lugar es en la cruz. No es en absolutamente nada de lo que puedas hacer y nada de lo que tengas a mano para hacer. Es solamente en ese lugar. Ustedes tienen que aferrarse a la promesa de Dios cuando Dios nos dice claramente en su palabra: el que a mí viene, no le echo fuera. ¿Será que Dios me quiere recibir? Pero si es Él que te está llamando a que vengas a Él por medio de Cristo. Y es Él que te está prometiendo que el que viene a Él por medio de Cristo, Él no lo va a echar fuera. Él no lo va a echar fuera. Ahora bien, con esto sí vamos a ir terminando. Esta vez son sinceros. El hecho de que los que viven según la carne no pueden agradar a Dios, considera la única forma que hay para que puedas reconciliarte con Él. Ahora, lo que el versículo 8 también implica es esto, y es maravilloso: que los que están en el Espíritu, los que están en Cristo, sí pueden agradar al Padre. Sí pueden agradar al Padre. ¿Y por qué pueden agradar al Padre? Por muchas razones. Primero, porque nosotros somos aceptados, ¿en quién? En el amado. Primero, porque nosotros somos aceptados en el amado. Nosotros somos aceptados en el amado. Mira lo que dice el versículo 9. Mas vosotros no viven según la carne, ustedes viven según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Pablo no está diciendo esto por el hecho de que él conoce a los hermanos que están en Roma. De hecho, él no los conocía personalmente. Tampoco está diciendo esto porque había escuchado un buen testimonio de los hermanos allá en Roma. Lo que Pablo está diciendo viene en una convicción de lo que Pablo sabía de cada creyente en cualquier lugar. No tiene que ver si estaban en Roma, en Tesalónica, en Efesio, en Corinto, no importa. No importa si estamos acá en Maldonado o si estamos en Montevideo. Nosotros sabemos algo. Y Pablo está diciendo esto: el cristiano vive en el Espíritu porque está en Cristo, porque pertenece a Él y porque el Espíritu de Dios mora en Él. Esto es, no está llamando en ningún momento a venir
a vivir una vida en el Espíritu. Están mostrando la realidad en la cual el cristiano vive. Es una realidad en donde él está unido a esa vida con Cristo. Y la realidad del Espíritu es una realidad en él, hermanos. Y por eso él puede decir, yo no sé realmente cuál es la realidad de cada uno puntualmente, pero sé esto, que si ustedes son de Cristo, el Espíritu de Dios mora en ustedes y ustedes pueden agradar a Dios con sus obras. Ustedes pueden agradar a Dios con sus obras. Eso es interesante porque lo que nosotros leíamos, que todas nuestras justicias son como un trapo de inmundicia delante de Dios, cuando nosotros venimos a Cristo, eso ya no es así. Ahora nosotros somos aceptados, ahora nosotros somos agradables delante de Dios y ahora nuestras obras pueden producir en el rostro de Dios una sonrisa cuando nosotros vivimos para Él y para su gloria. Por supuesto, nuestras obras son imperfectas. Nuestras obras son imperfectas. Ya en la ilustración que Sugel ponía, no encontré otra mejor, por eso le traje esta, pero él decía, aquellos que son padres, ¿no? Y yo le he dicho esto también. Su hijo les hace un dibujito y el dibujito es un garabato. No es una obra de Picasso, es un garabato, es un palito con el redondelito y te dice, papá, es que sos vos. Ah, muchas gracias, dijo, y agarra uno el imán y lo pega en la puerta de la heladera, a pesar de que ese garabato tiene imperfecciones, pero nosotros amamos a nuestros hijos, nos agrada lo que hacen para nosotros y lo ponemos ahí. Lo que él decía es, hermanos, nuestras obras imperfectas son como ese garabato que hacen nuestros hijos para nosotros y que Dios pega en la puerta de la heladera celestial porque le agrada lo que nosotros hacemos cuando estamos en Cristo. ¿No es maravilloso que criaturas insignificantes como nosotros puedan producir en el rostro de Dios una sonrisa? Y aunque nuestras obras sean imperfectas acá y ahora, sin embargo, Él puede agradarse de nuestras obras. Porque nosotros somos agradables delante de Él por medio de Cristo, porque su Espíritu ha venido a morar en nosotros. Hermanos, no piensen que las cosas que ustedes hacen, porque son imperfectas, no son agradables del todo delante del rostro de Dios. Sí lo son. Y las cosas que nosotros hacemos a Él le pueden agradar, le agrada que estamos en Él. Así que lo maravilloso de todo esto es que Dios ha venido a morar a nosotros por medio de su Espíritu y nosotros estamos en Él y podemos vivir para Él y para su gloria, haciendo siempre lo que es agradable delante de sus ojos. Amén.